Descubierto, 5 historias escalofriantes de vendedores ambulantes malditos que aterrarán tu alma. El día comenzó como cualquier otro en el barrio. Pero la llegada de un nuevo vendedor ambulante, un tipo de mirada oscura y voz profunda, creó un escalofrío en la atmósfera. Su carrito colorido, repleto de productos extraños, tenía un brillo inquietante que llamaba la atención de todos, incluso de aquellos que solían evitar el contacto visual. Javier, un vendedor de elotes que siempre tiraba de sus raíces, sintió un nudo en el estómago. ¿Quién es ese?, se preguntó, mientras sus ojos se posaban en el desconocido. Sin embargo, esa curiosidad rápidamente se transformó en preocupación al escuchar los rumores en los pasillos. Dicen que algunos no volvieron, murmuró doña Clara, con un hilo de voz. Siempre es el mismo, llevan cosas raras, nunca regresan. A sus 35 años, Javier había visto su barrio desrecegarse, pero nunca había sentido un miedo tan palpable como ahora. La risa infantil se desvanecía mientras la comunidad se sumía en una sombra de desconfianza. Una noche, mientras limpiaba su carrito de elotes, escuchó susurros en el viento: todo lo que deseas, lo puedes tener, a cambio de un pequeño precio. Un escalofrío recorrió su espalda mientras trataba de sacudir esos pensamientos. Pero la gente comenzaba a desaparecer. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la situación se volvía más intensa cada día. Javier escuchaba el eco de las risas que se esfumaban y la inquietante mirada de su hijo se hacía más pronunciada. Una noche, un grupo de vecinos regresó de una visita al extraño vendedor, con rostros pálidos y casi sin aliento. Lo que compramos no es lo que parece, decía uno de ellos, temblando. Javier sintió que su corazón se hundía. Las advertencias eran claras, pero la desesperación era un monstruo voraz en este barrio, devorando la razón y llevando a muchos a seguir al extraño. Más inquietante que el terror que sentía era la duda, la traición que comenzó a burbujear. ¿Qué pasaba con sus propios vecinos? Algunos habían desaparecido, mientras otros parecían estar en la misma sintonía que el vendedor. Con determinación, Javier decidió investigar. Su viaje lo llevó a un mundo oscuro de secretos. Al descubrir que había almas atrapadas, su corazón palpitaba. La risa inocente de su hijo era lo único que lo mantenía en pie. Finalmente, el enfrentamiento era inminente. Al acercarse al vendedor, vio cómo se burlaba de sus temores. ¿Qué estás dispuesto a entregar para proteger a tu familia?, preguntó, con un tono casi seductor. Javier se sentía temblando, no solo por el temor, sino por el oscuro secreto que ahora entrelazaba su existencia con la del vendedor. Quería apagar ese fuego malévolo y recuperar la risa de su barrio. Cierro mis ojos, y la oscuridad se convierte en una tela que no puedo descifrar. Miradas cómplices, ecos de mensajeros de la muerte, todo convergía. La lucha era inminente, pero el costo de la lucha estaba a la vista. ¿Sería capaz de rescatar a su familia y recuperar la esperanza entre un mar de sombras? En este punto, Javier tendría que decidir si el amor era suficiente para salvar su alma y la de su barrio de lo infernal que acechaba entre las sombras. La confrontación con el vendedor ambulante pesaba en la mente de Javier como un yugo de incertidumbre. Él sabe, pensó. Sabe lo que yo tengo que perder. Al mirar el rostro burlón del extraño, una sensación de impotencia invadió su corazón. Su mente giraba en círculos, buscando una respuesta que no podía encontrar. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar? La noche caía, y con ella, una extraña calma se apoderó del barrio. Las risas de los niños habían desaparecido por completo, y el aire olía a algo más que miedo, olía a desesperación. Javier en su puesto de elotes comenzó a notar que los demás vendedores habían cambiado. Sus gestos eran más lentos, como si a través de sus ojos se filtrara una sombra oscura que les drenaba el alma.
Doña Clara, que siempre se sentaba en la esquina de la plaza, comenzó a murmurar: nosotros somos responsables, no debemos ignorar lo que sucede. Pero, ¿cómo actuar cuando el miedo ataba las manos de todos? Javier se dio cuenta de que no estaba solo en este terror, las miradas de sus vecinos eran ecos de su propio desasosiego. Sentía que un hilo invisible los unía en esta pesadilla compartida, la preocupación lo llevó a tomar medidas desesperadas. Esa misma noche, esperó a que el vendedor ambulante abriera su carrito, decidido a descubrir de una vez por todas qué había detrás de esas misteriosas ofertas. Atravesó las calles vacías, sus pasos resonando en un silencio que se sentía ensordecedor. Al acercarse, pudo ver el brillo de los objetos en el carrito, pequeñas figuras ennegrecidas, tarros con líquidos de distintos colores que parecían fuetales, y un espejo que parecía reflejar no solo su imagen, sino partes de su propia oscuridad. Ten cuidado, Javier, pensó, sintiendo la tensión en todo su cuerpo. Pero ya no había marcha atrás. Cuando se erguía frente al vendedor, sintió que el tiempo se ralentizaba. El vendedor sonrió ampliamente, revelando dientes afilados y ojos que eran como abismos. ¿Cuál es tu deseo?, preguntó, su voz como un suave veneno que se colaba en sus venas. Javier tragó saliva, sintiendo el sudor en su frente. Quiero que mi barrio regrese a la normalidad. Quiero que la risa regrese a los niños, respondió, intentando mostrar valentía, aunque su voz temblaba en el aire frío. El vendedor se inclinó hacia adelante, inclinando la cabeza mientras evaluaba a Javier. ¿Normalidad? Eso viene con un precio muy particular, murmuró. En ese momento, Javier notó un escalofrío al pensar en los vecinos perdidos, en el brillo apagado de sus miradas, y se dio cuenta de que lo que él pretendía era quizás torcido. ¿Qué se había llevado el vendedor a cambio de las almas que ahora estaban atrapadas? El precio es más de lo que puedes imaginar, continuó el vendedor, mientras calculaba cuál sería la mayor tentación. Con esos ojos oscuros examinando cada rincón de su ser, Javier sintió que lo desnudaban ante aquel extraño. El miedo se adueñaba de él, pero la desesperación por no perder a su hijo lo empujaba a seguir adelante. Tu alma, por ejemplo, o algo que atesores más que a tu propio ser. De repente, todo cobró sentido. Ante la insistencia del vendedor, Javier se dio cuenta de que este no era solo un juego de desapariciones, sino un intercambio donde las almas se convertían en ímpetus de poder. El aire se tornó pesado, y Javier sintió que la oscuridad se filtraba en su pecho. Al mirar hacia atrás vio cómo algunas figuras empezaban a salir de las sombras, manifestaciones de los desaparecidos, sus ojos vacíos clamando por ayuda. Sus corazones latían unidos en un llamado silencioso, y un pensamiento feroz cruzó su mente: Javier tendría que arriesgarlo todo. La vida de su hijo, su propia existencia. Y tal vez, solo tal vez, rescatar las almas de su barrio. Ahora debo preguntar, dijo el vendedor, su sonrisa ampliándose como una abertura que conducía a las profundidades del inframundo, ¿qué estás dispuesto a perder? Sin poder contenerse, Javier retrocedió un paso, su mente creativa buscando una respuesta. Pero el tiempo se desbordaba, y el escalofrío ya no era solo suyo. El viento susurraba, alzando un eco de miedo colectivo que advertía de una verdad aterradora. La lucha apenas comenzaba, y Javier se enfrentaba a una bifurcación aterradora, un sacrificio que podría condenarlo o liberar su barrio. ¿Qué elegiría? Y, sobre todo, ¿podría salvar lo que realmente importaba antes de que las sombras se lo llevaran todo? Javier sintió que el aire se volvía irrespirable. La risa del vendedor se tornó en ecos aterradores que resonaban en su mente como un mantra de locura. Sin embargo, aún entre el caos, la imagen de su hijo, su pequeño Miguelito, brillaba con fuerza, un faro en la más profunda oscuridad. Tenía que elegir. Lo que atesoro más que mi alma, tartamudeó, atrayendo la mirada del vendedor hacia él. La expresión del extraño se volvió más intensa, casi ansiosa. ¿Estás seguro de que entiendes lo que eso significa?, preguntó, dando un paso más cerca, como si el aire entre ellos se electrizara. Javier sintió que su pecho se apretaba, pero una oleada de determinación lo envolvió. Sí, respondió, su voz ya no temblorosa. Si eso significa que puedo salvar a mi barrio, a mis vecinos, a mi hijo, lo haré.
Las palabras cayeron como un eco en la noche, llenas de fervor y desesperación. El vendedor sonrió, y en esa sonrisa, Javier pudo ver reflejados todos los espejos rotos de su vida. Perfecto, dijo el vendedor, su tono como un susurro de viento en medio de un huracán. Pero recuerda, el precio no es solo material. Las cosas que amas de verdad tienen un significado más profundo. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier al pensar lo que eso podría implicar. ¿Su niño? ¿Sus recuerdos? De repente, el vendedor hizo un gesto hacia la oscuridad que los rodeaba. Al instante, las sombras comenzaron a cobrar vida, sus contornos tomando forma, como si se hubiera liberado una fuerte corriente. Figuras familiares se acercaron, caras que Javier había conocido toda su vida, ahora en un estado de penuria. No, esto no, gritó, dando un paso atrás, pero era demasiado tarde. Las almas perdidas de sus vecinos comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino de angustia. Con cada giro, sus lamentos reverberaban en las estructuras de su corazón. Ellos están aquí porque tú lo deseas, Javier. El sacrificio puede ser más que solo tú. Cada uno de ellos es un eco de tu decisión. Doña Clara, la matriarca del barrio, avanzó con ojos vacíos y manos suplicantes. Javier, sálvanos. No queremos estar aquí, atrapados entre las sombras. El dolor en su voz desgarró a Javier, y una punzada de culpa surgió. No puedo perderlos. No puedo hacer esto, dijo, sintiendo que sus piernas temblaban. Entonces, hazlo. Usa lo que amas, pero prepárate para enfrentar el costo, le advirtió el vendedor, su sonrisa voraz era la última imagen que vio antes de que el pánico lo envolviera, mientras las sombras se aglomeraban a su alrededor. Javier se dio cuenta de que las almas de sus vecinos no solo estaban atadas a su decisión, sino que él había estado ciego ante su sufrimiento. Cada fragor de su lamento, cada sombra que pasaba, era un reflejo de sus propios temores no resueltos. Sin más tiempo que perder, Javier se centró en lo que tenía que hacer. Después de todo, si esto iba a ser un intercambio, debía ser astuto. No solo ofrezco mi vida, también ofrezco algo más, pensó, sus nervios fríos mientras trenzaba su espíritu con lo que había perdido, su familia, sus sueños, su propia humanidad. Yo doy mi propia felicidad, la felicidad de mi familia, gritó con una voz potente, mientras el viento comenzaba a aullar. Las sombras se detuvieron, sorprendidas por su declaración. El vendedor frunció el ceño, pero en su mirada había un destello de interés. Interesante. No obstante, esto no será suficiente. Las almas gritaron al unísono, un sonido desgarrador que heló la sangre de Javier. Y en ese momento, comprendió que el verdadero desafío recién comenzaba. ¿Realmente estaba dispuesto a sacrificar su felicidad por salvarlos a todos? ¿Qué pasaría si al final de este juego no había nadie a quien salvar? Se sintió atrapado entre el tiempo y la desesperación. Una sombra en particular, que parecía ser la más cercana a él, murmuró, escoge con sabiduría, Javier. Hay más en juego de lo que crees. La tensión creció, y sus respuestas eran el eco de su angustia. Las sombras comenzaron a acercarse aún más. Como si esperaran ansiosamente su próximo movimiento. En su interior surgía una pregunta vital, ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar realmente? Las puertas del terror estaban a punto de abrirse, y Javier se enfrentaba a la decisión que podría cambiar no solo su destino, sino el de todos los que amaba. ¿Sería suficiente un sacrificio de felicidad para liberar a las almas atormentadas de su vida? La niebla se espesaba, y Javier sabía que la respuesta estaba a la vuelta de la esquina, el instante culminante debía llegar. Pero, ¿sería él el que cerraría la salida? Javier sentía como el corazón le latía con furia, un tambor de desesperación que resonaba en su cuerpo. Las sombras se agolpaban a su alrededor, firmes y ansiosas, como si estuvieran esperando un movimiento que las liberara de su tormento. El aire estaba impregnado de un olor a moho y a sufrimiento, un recordatorio de lo que había estado en juego desde el inicio de esta pesadilla. ¿Qué más necesitas?, preguntó, su voz apenas un susurro, temblando ante el vendedor. Las almas parecían en silencio, sus ojos vacíos observando cada palabra, cada gesto. La presión sobre él era insoportable.
La mirada devoradora del vendedor se centró en su rostro, ansioso, como si disfrutara del duelo interno de Javier. Necesito algo que realmente importe, dijo el vendedor, su voz melódica y aterradora. ¿Esa felicidad que ofreces, es en verdad tuyo? Comienza a ver cuán poco vale un sacrificio si no es genuino. En ese instante, Javier comprendió. Su felicidad había sido una fachada, un espejismo en medio de la lucha diaria. Las risas de Miguelito, los momentos sencillos con su esposa, todo había sido opacado por el peso de las preocupaciones y la rutina. No. No hables así, gritó, sintiendo que se desgarraba dentro. Amamos, creemos, luchamos. Por eso estoy aquí. Haré lo que sea necesario. Las almas comenzaron a vibrar a su alrededor, sus lamentos se intensificaron. Doña Clara abrió la boca, pero no gritos de auxilio salieron, sino un canto apagado, como un lamento velado por el viento. Tienes que hacerte responsable, Javier. Tu sacrificio tiene que ser real, o solo alimentarás esta oscuridad. El vendedor sonrió, un destello de malicia cruzó su rostro. ¿Ves, Javier, no soy solo un comerciante. Soy el carcelero de los deseos no cumplidos. La felicidad que ofreces puede ser tu ruina final. Las sombras comenzaron a moverse, danzando de manera amenazante, llenas de angustia. Cada figura se parecía más a las personas que Javier había perdido en su vida. Javier vio la imagen de su padre, con su expresión triste y su mirada llena de reproche, como si lo instara a ver la verdad. No más ilusiones, murmuró la sombra, un eco desgarrador que atravesaba su alma. Tienes que dar algo que realmente ames, no algo que solo imaginas. Mientras los murmullos de las almas se volvían un goteo constante en su mente, algo dentro de Javier se quebró. La angustia, la culpa, la desesperación, todo lo que había sometido su espíritu se juntó y se alzó como un monstruo insaciable. Comenzó a recordar momentos, fragmentos de su vida que había enterrado, las risas de Miguelito, los sueños con su esposa, los abrazos que nunca más podría dar. No eran solo recuerdos, eran cadenas que lo mantenían anclado a su humanidad. No puedo entregarles a ellos. Y al pronunciar esas palabras, Javier sintió que el peso de sus almas se desnudaba sobre él, como una lluvia de angustia. Tal vez si ofrezco mi dolor. La pena que siempre llevo. La idea lo invadió, ofrecer su sufrimiento podría ser el camino a seguir. El dolor, dijo el vendedor, su tono ahora atento y curioso. Interesante, pero no lo suficiente. ¿Estás dispuesto a llevar la carga del sufrimiento de todos? Un silencio abismal se extendió entre ellos. Javier se dio cuenta de que la elección era más desgarradora de lo que había anticipado. Las almas empezaron a girar de nuevo, intercalando sus gritos con suspiros melancólicos. Si el dolor es lo que necesitas, lo haré, respondió Javier, su voz firme aunque sus manos temblaban. Era como abrir una puerta a un destino sombrío. La risa del vendedor resonó en el aire, cada nota un destello de triunfo. Bien dicho, Javier. Pero recuerda, la verdadera pregunta aún está por venir, ¿cuánto dolor estás dispuesto a cargar? No todos los sacrificios son iguales. De pronto, la tierra tembló bajo sus pies, como si el mismo barrio estuviera a punto de romperse con la tensión. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando una espiral oscura que los envolvía. La presión aumentaba, y Javier sintió que el abismo se acercaba cada vez más. No, gritó, enfrentando la oscuridad. No puedo perderme a mí mismo. Pero el eco del vendedor le respondía. Ya es tarde, Javier. Estás siendo absorbido por el dolor y el sacrificio aún no comienza. A medida que la espiral lo atrapaba, la imagen de Miguelito se desvanecía en la distancia, un recuerdo perdido entre la neblina. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Era su voluntad suficiente para liberar a aquellos que se habían perdido? El vendedor se acercó, su sombra incluso más oscura, y Javier supo que su aventura estaba lejos de terminar. La penumbra le susurraba al oído, y la verdadera angustia se aproximaba, como un abismo listo para tragarse todo. ¿Qué precio pagaría por liberar ese dolor? La niebla cerraba el paso, y la risa del vendedor se tornó una advertencia. Tu sacrificio apenas comienza.
Las sombras arremolinadas comenzaron a formar figuras, contornos imprecisos pero cargados de familiaridad, rostros que Javier conocía, cada uno cargando sus propias tragedias y penurias. A su alrededor, el aire se tornó denso, como si estuviera nadando en un mar de lamentos que lo frenaban y lo envolvían. La presión aumentaba y la risa del vendedor resonaba más fuerte, como un eco macabro que veneraba su sufrimiento. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer, Javier?, repetía el vendedor, moviendo sus dedos delgados como serpientes, danzando en el aire con cada palabra. ¿Serás capaz de cargar con el peso de sus miserias, el eco de sus pérdidas? Tu propia tristeza se convertirá en un sacrificio que debe ser vivido plenamente. ¿Estás listo? Javier, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía, apenas logró balbucear. No quiero perderme, no quiero, lo haré por ellos. Haré lo que sea necesario. Las sombras lo rodearon, una multitud anónima de almas atormentadas. Los susurros se elevaron, mezclándose en un canto etéreo de dolor, temor y desesperación. Los recuerdos se desbordaron en su mente como un torrente incontrolable. La risa de Miguelito, el abrazo de su esposa, sepultados bajo el inevitable pasado que no podía cambiar. Silencio, gritó Javier, incapaz de soportar el ruido ensordecedor. Silencio. Todo lo que llevo es su dolor, su carga eterna. No puedo permitir que me consuman. Con esa frase, la espiral oscura que lo envolvía pareció titubear. Las sombras titilaron, sus rostros se tornaron más nítidos, mirando a Javier con ansias. Cada uno parecía anhelar ser liberado, pero a la vez, era como si esperaran un perdón que jamás llegaría. Lo siento, murmuró, lágrimas de desespero brotaron de sus ojos. Lo siento por no haber hecho más. Fue entonces cuando comprendió, lo que en verdad necesitaban no era solo su dolor, sino su aceptación. La aceptación de lo que había perdido, de lo que no podía cambiar. La comprensión de que su sufrimiento no disminuiría el de ellos, pero podía darles paz. En un abrir y cerrar de ojos, su sacrificio se convertía en un reflejo de su humanidad. Está bien. Lo acepto, gritó, su voz resonando en la penumbra. Acepto mi carga. No me importa cuánto duela, solo quiero que encuentren descanso. Los murmullos se convirtieron en gritos, una oleada de lamentos que lo cubrió por completo. De repente, el vendedor se aproximó, con su sonrisa siniestra y gélida. ¡Qué valiente! Pero recuerda, dijo, mientras su figura se acercaba más, su sombra envolviendo a Javier, el dolor que estás a punto de cargar no es solo el tuyo. Es el eco de todo lo que han vivido esos que amas y que ahora, te han entregado su pena. Javier sintió como el terror se instalaba en su pecho. No solo sería su sufrimiento, sino que se convertiría en una amalgama de los dolores ajenos, en un mar de angustia interminable. La intensidad de esas vidas perdidas comenzaba a fluir hacia él, como si cada sombra estuviera alzando la mano para reclamar un pedazo de su ser. ¿Estás listo para cruzar la puerta, Javier?, preguntó el vendedor, y en su voz había un tono de burla y deseo. Un grito se atascó en su garganta. Javier sintió que cada parte de sí mismo se desvanecía en un mar de lamentos. La oscuridad lo arrastraba, un abismo que prometía consumirlo todo. ¿Era este el precio de su liberación? De repente, sintió una mano cálida y conocida en su hombro. Volteó y vio a Miguelito, su hijo, sonriendo con esos dientes deslumbrantes que tanto extrañaba. Papá, dijo, no temas. Estoy aquí. La luz del recuerdo se confrontó con la profunda oscuridad que lo rodeaba, y en ese momento Javier se preguntó, ¿podría encontrar la manera de regresar a la luz sin perderse en la sombra? Pero antes de que pudiera asir esa esperanza, la espiral se intensificó, arrastrando todo lo que amaba más allá de su alcance. Era un juego mortal, su próxima jugada podría significar su fin. La neblina se espesó nuevamente, empujando a Javier hacia la inminente decisión. ¿Podría realmente salvar a los que amaba? ¿O se convertiría en parte de ellos, un eco eterno de sus pesares? Su próximo movimiento definiría todo. El caos aumentaba a su alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, danzando erráticamente, y los rostros de aquellos a quienes había perdido se distorsionaban en expresiones de horror y sufrimiento. Javier quería gritar, pero estaba atrapado en una prisión de sus propios miedos.
La presión del lamento lo oprimía, y más que un sacrificio, parecía que lo obligaban a ser el recipiente de su agonía. «Mamá. No te vayas», era el grito que resonaba en su mente, el de su hijo a quien no pudo salvar. Se asemejaba a un canto lejano, ahogado en el abismo de lo que había perdido. Los rostros, con ojos vacíos y boca sin sonido, lo miraban con desesperación, esperanzas quebradas reflejadas en cada mirada. Sentía que las sombras lo tragaban, que sus recuerdos se volvían más vívidos, más dolorosos. «Sígueme», sonó otra voz. Era su esposa, quien había partido demasiado pronto. Su figura se perfiló entre las sombras, su rostro iluminado por una luz tenue. «No dejes que ellos te atrapen. Confía en mí». Javier extendió su mano, sintiendo un hilo de conexión con el amor que había perdido. Pero el vendedor apareció de nuevo, su risa resonando como un eco maligno que parecía dividirlo. «No puedes escapar de lo que eres. Eres su carga y tu propia carga. ¿Acaso crees que hay redención en el dolor ajeno?». El aire se hizo más denso, su pecho comenzó a dolerle, como si una máquina de tortura lo estrujara. «Te veo temblar, Javier. Ese miedo que sientes, lo atesoras más que a tus recuerdos felices. Te he ofrecido un trato, el peso de su dolor a cambio de sus almas. ¿A qué esperas?». «No. No lo haré», gritó, sintiéndose arrinconado. La figura de su esposa se desvaneció, llevada por la neblina. «Miguelito, no te irás. Te prometo que volveré por ti». Un desgarrador grito de angustia se elevó, pero su voz se ahogó entre la neblina, y la risa del vendedor resonó como un lamento eterno. El mundo se oscureció a su alrededor y en un instante, la risa se convirtió en un llanto colectivo, un coro de almas perdidas gritando por ayuda. Javier sintió su mente tambalear. ¿Cuánto dolor podía aceptar un corazón humano antes de romperse completamente? «¿Viste lo que hiciste?», le susurró una sombra, intuyendo su flaqueza. «Eres una decepción. Siempre lo has sido». Las dudas en su mente se alzaron, como alimañas en un festín, devorando su certeza. De repente, el vendedor se acercó, sus ojos brillando con una malévola victoria. «No puedes cargar con los demonios de otros sin perderte tú mismo. Vuelve adentro de tu ceguera. ¿Caminarás este camino hacia tu propia perdición?». Javier sintió las cadenas de su culpa apretarse con más fuerza. Estaba atrapado en un ciclo de dolor, su mente no podía encontrar una respuesta adecuada, y ante el avance del vendedor, el abismo parecía cada vez más profundo. Entonces, un murmullo emergió de entre las sombras, una voz que conocía bien. «Papá, yo sé que puedes hacerlo. No dejes que se lo lleven todo». Era Miguelito, con su mirada inocente, empujando a Javier hacia la verdad. ¿Podía realmente liberarse de este ciclo sin sacrificar más de lo que ya había perdido? «Míralo bien», gritó el vendedor, su voz cortante como un hacha. «Tu hijo también es parte de esto. ¿Le ofrecerás tu dolor y el de otros a cambio de una mentira?». Javier se encontraba al borde, su corazón latiendo con furia. Las sombras se arremolinaban, su propio miedo se manifestaba como un monstruo incapaz de ser dominado. «¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Redención? No puedo». El vendedor sonrió, una expresión que mostraba no solo diversión, sino un profundo deseo de ganar. «Nada más que el sacrificio de tu alma. ¿Estás listos para perderlo todo?». Se hizo el silencio, y mientras las sombras esperaban su elección, Javier sintió que una nueva verdad comenzaba a emerger del caos. Podría encontrar la fuerza para enfrentar al vendedor sin dejarse atrapar por las sombras, pero mientras se concentraba, una figura familiar apareció en la penumbra, desdibujada y quebrada. Era su madre, la primera pérdida que había experimentado. «Javier. No te dejes llevar. La luz está dentro de ti, pero debes elegir». Javier sintió como una nueva esperanza crecía en su interior, pero la lucha estaba lejos de terminar. La tensión en la atmósfera se tornó espesa, los susurros aumentaban en volumen y la amenaza del vendedor se acercaba con cada respiración. «Esto no ha hecho más que comenzar», murmuró con desdén.
Lo que está por venir cambiará todo lo que pensabas que conocías. Con la decisión aplastante latiendo en su mente, Javier comprendió que su elección influiría no solo en su destino, sino en el de quienes amaba. ¿Podría realmente romper el ciclo del dolor, o estaba destinado a repetirse para siempre en la oscuridad? El aire se volvió helado, como si las sombras mismas respiraran la desesperanza que emanaba de Javier. Se encontraba en una encrucijada aterradora, con la presión acumulándose en su pecho y el eco de los lamentos retumbando en su mente. La visibilidad seguía atrapada en un espeso velo, pero podía sentir su presencia, el vendedor, allí, acechando. No puedes seguir esquivando tu destino, Javier, susurró la sombra que lo atrapaba, elevando el tono, casi coqueteando con su debilidad. Tus seres queridos lloran por ti. ¿No lo ves? Ellos quieren tu dolor. Quieren que tú pertenezcas a este lugar lleno de sufrimiento. Javier gritó, sacudiendo su cabeza para despejar su mente. No. No voy a dejar que se lleven a Miguelito. No me llevaré su dolor. La voz del vendedor era como un veneno que se filtraba en su interior, dibujando imágenes de sus miedos más profundos. La figura de su madre se desvanecía lentamente en la neblina, dejándolo solo ante la oscuridad creciente. Recuerda lo que te enseñé, hijo, dijo antes de desaparecer. Siempre hay una salida. La luz nunca olvida tu verdad. Pero la voz de la esperanza se volvía más tenue, ahogada por los lamentos, cada latido de su corazón resonaba como un tambor. ¿Qué podría hacer para romper esto? Se preguntaba, mientras las caras en la sombra se distorsionaban y retorcían, sus gritos incrementando, exigiendo ser escuchados. La presión en su pecho se intensificaba, como si el dolor de cada alma atrapada en su mundo le apretara el corazón. De repente, entre el caos, una imagen brillante emergió. Miguelito. Su rostro iluminado por la luz de su infancia. Papá. Encontré el camino. Tienes que creer en nosotros. Eres fuerte. La luz que emanaba de su hijo parecía dispersar las sombras, aunque solo por un momento. Él no es nada sin tu dolor. Rugió el vendedor, acercándose más, su rostro deformándose en una mueca de odio. Deja que sufra. Deja que el peso de su tristeza lo abrumen, o serás tú el que lo pierda todo. Esa luz acaba de apagarse. Las palabras resonaron como campanas de muerte. Javier sintió una ola de pánico amenazando con ahogarlo. No. Estoy aquí para salvarlo. Tenía que actuar. Tenía que hallar la salida que su madre había mencionado. Pero, ¿cómo? Tu corazón, Javier. Esa es la clave, murmuró la sombra. Dale a la oscuridad la luz que tiene encadenada. Déjalo sentir tu dolor. Así será libre. No. No puedo, dijo, aunque su voz temblaba. ¿Era esa realmente la única forma de salvar a Miguelito? La lucha interna lo desgastaba. Necesitaba claridad. El vendedor se burló, eres un ciego navegando en la tormenta. Acepta el sacrificio. Nada vale más que tu alma, Javier. Sintió el frío de la desesperación, el desamparo lo estrangulaba. Las imágenes del pasado lo abrumaban, haciéndolo tambalear. El recuerdo de su infancia, los abrazos de su madre y el brillo de los ojos de Miguelito flotaban entre los lamentos. En ese instante, Javier supo que debía actuar. Concentrándose en la luz, cerrando los ojos, dejó que la memoria de sus seres queridos lo llenara. Podía sentir su amor, y éste resplandecía como un fuego. Creyó que esa luz podría atravesar la oscuridad, pero una risa resonó con fuerza, quebrando su meditación. Demuestra lo que vales. ¿Estás dispuesto a sacrificar lo poco que te queda? El vendedor se movía rápidamente, como un jaguar acechando a su presa, las sombras se agitaron, y la luz dentro de Javier comenzó a brillar. Entonces, una decisión ardía en su pecho, lo haré. Haría lo que sea necesario por Miguelito. Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Las sombras retrocedieron, sorprendidas. No puede ser, susurró el vendedor, incredulidad marcada en su rostro, siguió el sentimiento cálido que lo llenaba, desafiando a la oscuridad que había acechado tanto tiempo. Pero en ese instante de esperanza, un giro inesperado se presentó. Un grito desgarrador resonó en el aire.
Era el grito de Miguelito, proveniente de la penumbra más allá de lo visible, un eco escalofriante que le heló la sangre. «Papá, ayúdame». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad no solo amenazaba con consumirle a él, sino que ahora parecía tener a su hijo en su abrazo helado. ¿Podría salvarlo antes de que las sombras lo reclamaran por completo? Porque el vendedor, en su magia macabra, sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Javier sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «Miguelito», gritó, la voz rasgada por la angustia. Cada susurro en la sombra se fortalecía ante su desesperación, como si la oscuridad se alimentara de su miedo. La bruma se espesaba y con ella, el eco del grito de su hijo se hacía más distante. «No hay salvación, Javier», rió el vendedor, plácido en su malignidad. «Cada intento de aferrarte a la luz no es otra cosa que un paso más hacia la oscuridad. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por un niño que es solo un eco de tu dolor?» Las palabras del vendedor fueron como dagas. Javier sintió su aliento helado, incapaz de reaccionar. Su mente acudía a los recuerdos de Miguelito, a su risa, a sus sueños. Todo lo que había construido temblaba al borde del colapso. La sombra avanzaba, la cólera y la tristeza entrelazándose en una danza macabra. Su piel palpitaba, la ansiedad hacia un clímax que amenazaba con consumirlo todo. «Cierra la boca», chorreó Javier, su voz resonando con un desgarrador eco en la negrura. «No perderé a mi hijo. Debo encontrarlo». Las sombras respondieron con un susurro colectivo, un murmullo que parecía burbujear desde todas partes. «Perderás todo lo que amas, Javier. La oscuridad se alimenta de tu incapacidad de liberarte de tu propio dolor». Y fue entonces que sintió cómo los fragmentos de su corazón se desgarraban aún más. Recordó la noche en que se despertó abruptamente, sintiendo que algo lo acechaba. La ventana entreabierta y una figura oscura observándolo, riendo como si estuviera disfrutando de un show privado. Siguió la sombra hasta la habitación de su hijo. Miguelito dormitaba, ajeno al terror que se desataba en su hogar. Él no pudo dejar que eso sucediera de nuevo. Con un grito desgarrador, Javier se lanzó hacia adelante, atravesando el manto de sombras, sintiendo como los dedos gélidos de la desesperación intentaban atraparlo a cada paso. Las luces internas comenzaban a llenarlo de nueva determinación. «Miguelito, voy a encontrarte. Nos vamos juntos». El eco de su voz hizo que el vendedor se detuviera, su rostro deformándose en una mueca de desprecio. «¿De verdad crees que podrás rescatarlo? En este mundo, los lazos se rompen. No son más que sombras, Javier, y tú también lo eres». El espacio se torcía mientras Javier luchaba por alcanzar lo que aún le quedaba de la fe. Sintió la oscuridad invadir su mente, el terror pulsando en su pecho. «No voy a dejar que mi hijo sea parte de esto», murmuró, sangre hirviendo en su interior. Aquí, al borde de la locura, era donde se forjaban los más grandes héroes. Se concentró, cerrando los ojos en un intento de recordar la luz susurrante de Miguelito, lo que había dicho antes. La imagen brillaba aún en las tinieblas. «Es solo un eco, Javier. Deja que el amor te actualice, que sea el faro para encontrar el camino». La oscuridad retumbó con fuerza, como si el mismísimo universo intentara detenerlo. Pero su amor por su hijo era su guía, y Javier siguió adelante. «Estoy aquí, hijo. Siempre estaré», gritó, esperando que su voz perforara la neblina opresiva, y en ese instante de clarividencia, vio algo más allá de la penumbra. Era una luz tenue que titilaba como una bandera de esperanza en el horizonte. El grito de Miguelito cobraba vida, resonando en la distancia. Pero también podía sentir el intenso tironeo de la sombra detrás. Aquella luz se convertía cada vez más brillante, mientras su propio interior luchaba por desgastar el terror que lo percibía como una presa fácil. «Ya no tengo miedo», declaró, una fuerza inesperada llenando su voz. Era momento de vencer sus propios demonios para salvar a su hijo. Pero justo cuando creía haberlo logrado, un chillido penetrante desgarró el aire. El grito se detuvo, como si algo terrible hubiera sucedido. ¿Miguelito? Aterrorizado, Javier se estremeció mientras la luz comenzó a desvanecerse. La bruma inquietante se retorcía, y el vendedor, sonriendo,
le dijo con voz burlona, ¿sabes? A veces, la oscuridad tiene los secretos más profundos, incluso los que no quieres descubrir. La incertidumbre se apoderó de él, un nuevo terror emergía. ¿Qué había pasado con su hijo? La sombra se reía al cerrarse un círculo a su alrededor. Javier sintió como si su mundo se desmoronaba. La pregunta que ahora lo consumía era, ¿qué secretos se ocultaban en la negrura que amenazaba con engullirlo todo? Javier avanzó, temblando, guiado por la esperanza quebradiza de que Miguelito aún estaba allí, en algún lugar entre las sombras. La oscuridad lo rodeaba, densa como una manta húmeda, y cada paso que daba resonaba como un eco ominoso, recordándole lo frágil que era el esfuerzo por alcanzar a su hijo. Mientras el murmullo se intensificaba, las risas del vendedor se transformaron en un coro de burlas que lo perseguían. ¿Qué sabes de la pérdida, Javier? ¿Cada instante aquí es un sacrificio? ¿Acaso tu amor no es parte del dolor que consumes? Decía la voz en su mente, como un veneno que corría por sus venas. En un giro abrupto, Javier se detuvo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las sombras formaban figuras, bocetos de lo que parecían ser recuerdos distorsionados. El niño que había visto en sus sueños, la risa suave de Miguelito, todo se filtraba entre la negrura de una manera grotesca. Era como si lo que había amado se tornara en un horror, y la luz cada vez más escasa prometía una verdad que no podía enfrentar. Tienes que escapar, Javier. No hay nada aquí para ti, susurró la oscuridad con voces que se distorsionaban, rebotando entre sus pensamientos. Aquello hizo que sus piernas flaquearan. No, no me llevarás contigo, gritó, desafiando al eco de su propio miedo. Pero la respuesta fue un silencio aterrador que parecía absorber cada palabra, cada nota de su resistencia. Javier sintió que se consumía, que se ahogaba en una desesperación implacable. A pesar de ello, recordaba la luz, la promesa de su hijo. Con cada centella que parpadeaba en su memoria, con cada sonrisa que invadía su mente, supo que no había otro camino. Avanzó desenfrenado, buscando ese atisbo de resplandor que aún persistía más allá de lo jugoso de las sombras. De pronto, una visión lo paralizó. En el centro del abismo, donde las sombras eran más gruesas, vio una silueta. Un niño pequeño, cubierto de oscuridad, con ojos brillantes que evocaban una tristeza profunda. Papá. La voz chirriante de Miguelito cortó como un cuchillo. Era tan cercano, tan real. Javier se acercó, su corazón se retorcía de esperanza y terror. Miguelito. Soy yo, comenzó a gritar mientras la figura dudaba, parpadeando entre los destellos de luz y oscuridad. Papá, ayúdame. No puedo salir, respondió la sombra, gesticulando hacia el vacío detrás de él. Javier sintió el sudor helado escurriendo por su frente. Sabía que la oscuridad a su alrededor era una trampa, pero no podía dejar de intentar. Los ecos familiares de su hijo resonaban en su alma, y con un grito de desesperación, extendió la mano, tratando de romper la distancia. Sujétate fuerte, Miguelito, estoy aquí. Pero el vendedor rió, su voz reverberando en el aire como un trueno. ¿De verdad crees que puedes salvar a tu hijo al invocar tu dolor? La oscuridad conoce tus secretos, Javier. Esa luz que ves, es tu propia perdición en forma de niño. Las palabras del vendedor resonaron como una campana, ineludibles. Javier se dio cuenta de que cada paso lo llevaban más cerca de la verdad que su corazón, repleto de amor, no deseaba enfrentar. Lo que estaban viendo no era más que un reflejo distorsionado de su propio sufrimiento, manifestado en la forma de su hijo. No. Es real. Gritó, pero en su interior, comenzaba a cuestionar su propia locura, su propia desesperación. Esa luz que brillaba, ¿era realmente Miguelito o una ilusión creada por la oscuridad? El aire se volvió denso, la bruma lo invadía hasta que apenas podía mantenerse de pie. Por cada intento de avanzar, veía cómo la figura de su hijo se desvanecía, deslizándose entre las sombras. Y entonces comprendió el golpe devastador que le acechaba. Con un último esfuerzo, eligió confrontar aquello que nunca había querido afrontar. Sin embargo, su aliento se detuvo cuando, entre la oscuridad, un grito feroz resonó, y una figura más se materializó detrás del vendedor. Una sombra familiar que hizo temblar a Javier hasta los huesos. «Papá. ¿Qué has hecho,
murmuró él, y la luz a su alrededor se extinguió. Por completo. La oscuridad era total, más aterradora que nunca, mientras el verdadero horror comenzaba a manifestarse. La figura sonrió con malicia, un rostro conocido entre las sombras, y Javier sintió un frío que perforaba su esencia. Se acabó el tiempo, Javier. ¿Estás listo para enfrentar lo que realmente has perdido? Y así, el pozo de la oscuridad se abrió, revelando un abismo de secretos que lo devoraría con cada inhalación. ¿Qué verdad lo esperaba en la penumbra? ¿Qué sacrificio tendría que hacer? La cuestión era clara, ¿estaba dispuesto a perder todo para salvarse a sí mismo? La oscuridad lo envolvía, y el eco de sus propios miedos resonaba en cada rincón de su ser. Javier se sentía atrapado, las sombras cercanas siempre burlonas. Frente a él, la figura de su madre, quien había partido hacía años, ya no era un consuelo, sino un recordatorio del amor que había perdido. Siempre estuviste ciego a tu dolor, Javier. No puedes salvar a tu hijo si no comienzas por liberarte del peso que llevas, susurró su sombra, estirando la mano como una súplica. En medio de la angustia, una claridad emergió, como un rayo de luz atravesando la negrura. Javier comprendió que su sufrimiento era el hilo conductor, cada lágrima caída y cada dolor no resuelto habían tejido una red que ahora podía romper. Pero, ¿estaría dispuesto a dejar ir todo lo que había acumulado? El vendedor reía, anticipando su lucha interna, una burla melodiosa que retumbaba en su mente. ¿Estás listo para enfrentarte a tu verdad, Javier?, preguntó el vendedor, acercándose. Tu dolor alimenta esta oscuridad. Solo sanando tu propio vacío podrás liberar a los demás. Javier asintió, la respiración entrecortada por el terror. ¿Qué debo hacer?, preguntó, el pecho apretado, sintiendo que pronto tendría que dejar ir más de lo que pensaba. La figura de su hijo se desvanecía, y con ello, su esperanza. Deja escapar la culpa. Permite que el amor y la tristeza enciendan tu núcleo, dijo la figura de su madre, empujándolo a mirar hacia adentro. Olvídate de ser el héroe. Solo así podrás realmente salvarte y a los que amas. Mientras el vendedor reía al borde del abismo, Javier tomó una decisión. Pa' eso me tienes aquí, ¿no? Para serpentear por tus trampas, pero ya no más. No me pienso ofrecer como sacrificio, declaró, sintiendo la fuerza brotar de sus entrañas. Con determinación, comenzó a recordar los momentos en que sus ojos habían brillado con felicidad. La risa de Miguelito, los abrazos de su esposa, la calidez del hogar que había construido. Reunió cada pedazo de amor en su corazón y lo dejó fluir. La luz interna comenzó a expandirse, perforando las sombras como un rayo que suma 1000 estrellas. El vendedor se detuvo de pronto, su expresión de burla transformándose en preocupación. No puedes. Eso no es suficiente. Jacob, más que nunca, se sintió valiente al no dejarse arrastrar por el miedo. Ignoró los ecos de duda, concentrándose en la luz de su sonrisita de Miguelito. Si eso crees, entonces no conoces mi amor, afirmó Javier, extendiendo su mano hacia la oscuridad. Las sombras retorciéndose a su alrededor comenzaron a desvanecerse ante la luminosidad de su verdad. En ese instante, sintió una liberación profunda, como si cada cadena se rompiera, los gritos y lamentos comenzaron a apagarse, y las almas perdidas se unieron en una danza liberadora. Los rostros de aquellos que habían sido atrapados en la niebla se iluminaban por la luz de Javier, un faro que rompía el ciclo de dolor. ¡Salgan! Están libres, gritó, y en ese momento, la penumbra se descorrió, liberando a sus vecinos, aliviando sus almas atrapadas. La figura del vendedor se desmoronó, su risa se convirtió en un lamento desgarrador mientras la oscuridad que lo alimentaba se disipaba. No. Esto no es posible, gritó, siendo tragado por la neblina. Javier, sintiendo que el aire ya no lo estrangulaba, corrió hacia el lugar donde la luz de Miguelito había destellado. Miguelito, gritó, su corazón latiendo con la esperanza renovada. Y ahí estaba, emergiendo entre las sombras, con una risa pequeña, sus ojos resplandecían con amor. Papá, no te preocupes, siempre estuve contigo, dijo Miguelito, corriendo hacia él. El abrazo fue intenso, como si el mundo se hubiera detenido. Javier sintió una corriente cálida fluir entre ellos. Siempre,
Hijo, siempre estuve buscando la forma de encontrarte, susurró, sintiendo el amor que se convertía en un escudo contra cualquier oscuridad futura. Al mirar a su alrededor, vio a sus vecinos recuperando su esencia, los lazos restaurándose en el barrio. El miedo y el sufrimiento se habían transformado en libertad, en un nuevo comienzo. La risa regresa poco a poco, desvaneciendo los ecos de la noche oscura que habían vivido. La luz del amanecer se filtró entre las sombras, mientras Javier decidía que su historia no solo sería un sacrificio, sería un recordatorio de que el amor puede siempre prevalecer, incluso en el lugar más sombrío. Con Miguelito a su lado, volvió a su carrito de elotes, sonriendo por una nueva oportunidad. Usted fue el héroe de su historia, Javier, susurró doña Clara, guiándolo hacia la nueva esperanza. Y en ese momento, entendió que no lloraría por lo que había perdido, celebraría lo que había encontrado. La vida regresó a su barrio, y Javier, con un espíritu renovado, sabía que solo habría paz y continuaba el legado de amor y luz que había comenzado. Al final, la oscuridad había sido solo una prueba, y él había salido victorioso. La risa de Miguelito resplandecía, un eco de esperanza que jamás se desvanecería. Ahora, antes de despedirse, hay algo urgente que necesitas hacer. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.